Libro de Génesis, capítulo 1. Cuando Dios comenzó a crear el cielo y la tierra no tenía forma, ni había en ella nada que tuviera vida. Las aguas estaban cubiertas por una gran oscuridad, pero sobre la superficie del agua se movía el Espíritu de Dios. Dijo entonces Dios: quiero que haya luz, y al instante hubo luz. Al ver Dios la belleza de la luz, la apartó de la oscuridad y le puso por nombre día. A la oscuridad la llamó noche, y cayó la noche y llegó la mañana. Ese fue el primer día. Dijo entonces Dios: quiero que haya entre las aguas algo firme que las separe. Y al instante se hizo así. Dios puso algo firme entre las aguas, y la mitad de las aguas quedó abajo y la otra mitad quedó arriba. Al ver la belleza del firmamento, Dios le puso por nombre cielo, y cayó la noche y llegó la mañana. Ese fue el segundo día. Dijo entonces Dios: quiero que las aguas que están debajo del cielo se junten en un solo lugar, y que aparezca lo seco. Y al instante se hizo así. Dios llamó tierra a lo seco y llamó mar a las aguas. Al ver Dios tal belleza, dijo: quiero que haya en la tierra árboles y plantas que den fruto y semilla. Y al instante se hizo así. La tierra produjo árboles y plantas. Los árboles dieron frutos y las plantas dieron semillas. Mientras Dios admiraba tal belleza, cayó la noche y llegó la mañana. Ese fue el tercer día. Dijo entonces Dios: quiero que haya en el cielo luces que separen el día de la noche, luces que indiquen las estaciones, los días y los años, luces en el cielo azul que iluminen la tierra. Y al instante se hizo así. Dios hizo las dos grandes luces, el sol para que domine en el día y la luna para que domine la noche. También hizo las estrellas. Dios puso estas luces en el cielo para alumbrar la tierra, para dominar en el día y en la noche, y para separar la luz de la oscuridad. Mientras Dios admiraba tal belleza, cayó la noche y llegó la mañana. Ese fue el cuarto día. Dijo entonces Dios: quiero que los mares se llenen con seres vivos. Quiero que las aves vuelen sobre la tierra y crucen el cielo azul. Así creó Dios los grandes monstruos marinos. Creó todos los seres vivos que se mueven en el agua y todas las aves del cielo. Al ver Dios tal belleza, les dio esta bendición: quiero que los peces se reproduzcan y llenen los mares. Quiero que las aves se multipliquen sobre la tierra. Y cayó la noche y llegó la mañana. Ese fue el quinto día. Dijo entonces Dios: quiero que haya en la tierra toda clase de seres vivos, animales domésticos, animales salvajes, reptiles e insectos. Y al instante se hizo así. Dios hizo los animales salvajes, los animales domésticos, los reptiles y los insectos. Al ver Dios tal belleza, dijo: hagamos ahora al ser humano tal y como somos nosotros, que domine a los peces del mar y a las aves del cielo, a todos los animales de la tierra y a todos los reptiles e insectos. Y fue así como Dios creó al ser humano tal y como es Dios. Lo creó a su semejanza, creó al hombre y a la mujer. Y les dio esta bendición: quiero que se reproduzcan, quiero que se multipliquen, quiero que llenen la tierra y la pongan bajo su dominio, que dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los seres vivos que se arrastran por el suelo. También les dijo Dios: hoy les entrego a ustedes toda planta que da semilla y todo árbol que da fruto. Todo esto les servirá de alimento.
pero la hierba verde será para todos los animales. Y al instante se hizo así. Mientras Dios admiraba la gran belleza de su creación, cayó la noche y llegó la mañana. Ese fue el sexto día. Capítulo 1. Génesis capítulo 2. Así terminó Dios la creación del cielo y de la tierra, y de todo cuanto existe. Y el séptimo día descansó. Dios bendijo ese día y lo apartó para que todos lo adoraran. Esta es la historia de cuando Dios creó el cielo y la tierra. En ese tiempo aún no habían árboles ni plantas en el campo, porque Dios todavía no había hecho que lloviera, ni había nadie que cultivara la tierra. Del suelo salía una especie de vapor, y eso era lo que mantenía húmeda la tierra. Entonces Dios tomó un poco de polvo, y con ese polvo formó al hombre. Luego sopló en su nariz, y con su propio aliento le dio vida. Así fue como el hombre comenzó a vivir. Dios había plantado un jardín al cual llamó Edén, y allí puso al hombre. Luego Dios hizo que creciera allí toda clase de árboles. Eran hermosos y daban fruta muy sabrosa. En medio de ese jardín estaba el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. De Edén salía un río que regaba el jardín y luego se dividía en otros 4 ríos. El primer río se llamaba Pisón y es el que rodea todo el país de Havilah. Allí hay oro muy fino y hay también piedra de onice y plantas con las que se hacen finos perfumes. El segundo río se llamaba Gihón y es el que rodea todo el país de los etíopes. El tercer río es el Tigris, que corre al este de Asiria. El cuarto río es el Éufrates. Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara, pero claramente le dijo: puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín, pero no del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de ese árbol, te juro que morirás. Luego Dios dijo: no está bien que el hombre esté solo, voy a hacerle a alguien que lo acompañe y lo ayude. Entonces Dios hizo todos los animales domésticos y salvajes y todas las aves que vuelan por el cielo y se los llevó al hombre para que les pusiera nombre. Y éste así lo hizo. Sin embargo, para el hombre no se encontró compañía ni ayuda. Por eso Dios hizo que el hombre se quedara profundamente dormido, y así mientras éste dormía, Dios le sacó una de sus costillas y luego lo cerró al costado. De esa costilla Dios hizo una mujer. Cuando se la llevó al hombre, éste dijo: esta vez tengo a alguien que es carne de mi carne y huesos de mis huesos. La llamaré hembra, porque Dios la sacó del hombre. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, para formar un solo cuerpo. Tanto el hombre como su mujer andaban desnudos, pero no sentían vergüenza de andar así. Capítulo 2. Capítulo 3. Entre los animales salvajes que Dios creó, no había otro más astuto que la serpiente. Un día, la serpiente le dijo a la mujer: ¿así que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? La mujer le contestó: sí, podemos comer de cualquier árbol del jardín. Lo que Dios nos dijo fue: en medio del jardín hay un árbol que no deben ni tocarlo. Tampoco vayan a comer de su fruto, pues si lo hacen morirán. Pero la serpiente insistió: eso es mentira, no morirán. Dios bien sabe que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol serán iguales a Dios y podrán conocer el bien y el mal. La mujer se fijó en que el fruto del árbol sí se podía comer y que solo de verlo se antojaba y daban ganas de alcanzar sabiduría. Arrancó entonces uno de los frutos y comió. Luego le dio a su esposo, que estaba allí con ella, y también él comió. En ese mismo instante se dieron cuenta de lo que habían hecho y de que estaban desnudos. Entonces tomaron hojas de higuera y las cosieron para cubrirse con ellas. Con el viento de la tarde, el hombre y su esposa
oyeron que Dios iba y venía por el jardín, así que corrieron a esconderse de él entre los árboles. Pero Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? Y el hombre le contestó: oí tu voz en el jardín y tuve miedo, pues estoy desnudo, por eso corrí a esconderme. ¿Y cómo sabes que estás desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso comiste del fruto del árbol que te prohibí comer? El hombre respondió: la mujer que tú me diste por compañera me dio del fruto del árbol, por eso me lo comí. Dios se dirigió entonces a la mujer y le dijo: ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer le respondió: la serpiente me tendió una trampa, por eso comí del fruto. Entonces Dios le dijo a la serpiente: por esto que has hecho, maldita seas más que todo animal doméstico, más que todo animal salvaje. Mientras tengas vida, te arrastrarás sobre tu vientre y comerás el polvo de la tierra. Haré que tú y la mujer sean enemigas. Pondré enemistad entre sus descendientes y los tuyos. Un hijo suyo te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. A la mujer le dijo: cuando tengas tus hijos, haré que los tengas con muchos dolores. A pesar de todo, desearás tener hijos con tu esposo y él será quien te domine. Al hombre le dijo: ahora por tu culpa la tierra estará bajo maldición, pues le hiciste caso a tu esposa y comiste del árbol del que te prohibí comer. Por eso, mientras tengas vida, te costará mucho trabajo obtener de la tierra tu alimento. Solo te dará espinos que te hieran y la hierba del campo será tu alimento. Muy duro tendrás que trabajar para conseguir tus alimentos. Así será hasta el día en que mueras y vuelvas al polvo de la tierra, del cual fuiste tomado. Tú no eres más que polvo, y al polvo tendrás que volver. Entonces el hombre le puso a su esposa el nombre de Eva, porque ella sería la madre de todos los que iban a vivir en la tierra. Luego Dios vistió al hombre y a su esposa con ropas de piel, y dijo: ahora el hombre y la mujer son como uno de nosotros, pues conocen el bien y el mal. Si llegaran a comer algún fruto del árbol de la vida, podrían vivir para siempre. Por eso Dios los expulsó del jardín de Edén y puso al hombre a cultivar la tierra de donde había sido formado. Después de expulsar al hombre y a la mujer, Dios puso unos querubines al este del Edén y también puso una espada encendida que giraba hacia todos lados para impedir que alguien se acercara al árbol de la vida. Génesis capítulo 4. El hombre tuvo relaciones sexuales con su mujer Eva, y ella quedó embarazada y tuvo un hijo. Lo llamó Caín, porque dijo: gracias a Dios he tenido un varoncito. Después volvió a tener otro hijo, que se llamó Abel. Caín se dedicó a cultivar la tierra, mientras que Abel fue pastor de ovejas. Pasó el tiempo, y un día Caín le presentó a Dios una ofrenda de los frutos que cultivaba. Por su parte, Abel escogió las primeras crías más gordas de sus ovejas y se las llevó a Dios como ofrenda. Dios recibió con mucho agrado la ofrenda de Abel, pero no recibió con el mismo gusto la ofrenda de Caín. Esto le molestó mucho a Caín, y en su cara se le veía lo enojado que estaba. Entonces Dios le preguntó a Caín: ¿por qué estás tan triste y enojado? Si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado, pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. Un día, Caín invitó a su hermano. Cuando llegaron al campo, Caín golpeó a su hermano y lo mató. Más tarde Dios le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano? Y Caín le respondió: no lo sé, no tengo por qué cuidarlo. Entonces Dios le dijo: ¿por qué has matado a tu hermano? Desde la tierra la sangre de tu hermano pide venganza. Esto no puede dejarse sin castigo.
Maldito serás, y la tierra que cultives no te producirá nada, pues has matado a tu hermano, y esa misma tierra se bebió su sangre. Por eso andarás por la tierra como un vagabundo, que no tiene dónde vivir. Entonces Caín le dijo a Dios: ese castigo es más de lo que puedo soportar. Hoy me estás condenando a vivir en la tierra como un vagabundo. Tendré que andar escondiéndome de ti, y cualquiera que me encuentre me matará. Pero Dios le respondió: de ninguna manera. Si alguien se atreve a matarte, sufrirá un castigo 7 veces peor. Entonces Dios le puso a Caín una marca, para que nadie se atreviera a matarlo. Así fue como Caín se apartó de la presencia de Dios y se fue a vivir al país de los vagabundos, al este del Edén. Caín tuvo relaciones sexuales con su esposa, y ella quedó embarazada y tuvo un hijo al que llamó Enoc. En ese tiempo Caín estaba construyendo una ciudad, y en honor de su hijo también la llamó Enoc. Esta es la lista de los descendientes de Caín: Enoc, Irán, Mehujael, Metusael, Lamec. Lamec tuvo 2 esposas, una de ellas se llamaba Ada y la otra se llamaba Sila. Ada fue la madre de Jabal, que fue el primero en habitar en tiendas de campaña y en dedicarse a la cría de ganado. Jabal tuvo un hermano llamado Jubal, que fue quien inventó el arpa y la flauta. Sila tuvo también un hijo, se llamaba Tubal Caín, y se dedicaba a fabricar toda clase de herramientas de bronce y de hierro. Su hermano se llamaba Naamá. Un día, Lamec les dijo a sus 2 esposas, Ada y Sila: esposas mías, escúchenme, préstenme atención. Si alguien me hiere o me hace algún daño, sea niño o sea hombre, lo mataré. Si el que hiera a Caín será castigado 7 veces, el que me hiera a mí será castigado 77 veces. Adán volvió a tener relaciones sexuales con su esposa, y ella tuvo un hijo, al cual le puso por nombre Set, pues dijo: Dios me concedió otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. También Set tuvo un hijo y le puso por nombre Enos. A partir de entonces se comenzó a adorar a Dios usando su nombre. Capítulo 5. Dios creó al ser humano a su semejanza, creó al hombre y a la mujer, luego los bendijo y los llamó seres humanos. Aquí se encuentran anotados los nombres de sus descendientes. Adán tuvo un hijo semejante a él en todo, al que llamó Set. También tuvo más hijos y más hijas. Adán tenía 130 años cuando nació Set, y después vivió 800 años más. Así que Adán murió cuando tenía 930 años. Set tenía 105 años cuando nació su hijo Enos. También tuvo más hijos y más hijas. Después de que nació Enos, Set vivió 807 años más. Así que Set murió cuando tenía 912 años. Enos tenía 90 años cuando nació su hijo Cainán. También tuvo más hijos y más hijas. Después que nació Cainán, Enos vivió 815 años más. Así que Enos murió cuando tenía 905 años. Cainán tenía 70 años cuando nació su hijo Mahalalel. También tuvo más hijos y más hijas. Después que nació Mahalalel, Cainán vivió 840 años más. Así que Cainán murió cuando tenía 910 años. Mahalalel tenía 65 años cuando nació su hijo Jared. También tuvo más hijos y más hijas. Después que nació Jared, Mahalalel vivió 830 años más. Así que Mahalalel murió cuando tenía 895 años. Jared tenía 162 años cuando nació su hijo Enoc. También tuvo más hijos y más hijas.
Después de que nació Enoc, Jared vivió 800 años más. Así que Jared murió cuando tenía 962 años. Enoc tenía 65 años cuando nació su hijo Matusalem. También tuvo más hijos y más hijas. Después de que nació Matusalem, Enoc vivió 300 años más. Como obedecía a Dios en todo, ya no volvió a saberse de él, porque Dios se lo llevó. Así que Enoc vivió 365 años. Matusalem tenía 187 años cuando nació su hijo Lamec. También tuvo más hijos y más hijas. Después que nació Lamec, Matusalem vivió 782 años más. Así que Matusalem murió cuando tenía 969 años. Lamec tenía 182 años cuando tuvo un hijo, al que llamó Noé, porque dijo: Dios ha maldecido la tierra, pero este niño nos dará consuelo en nuestros trabajos y en nuestros dolores. Lamec tuvo también más hijos y más hijas. Después de que nació Noé, Lamec vivió 595 años más. Así que Lamec murió cuando tenía 777 años. Noé tenía 500 años cuando nacieron sus hijos Sem, Cam y Jafet. Capítulo 5.